Bueno, sentada, sentada, sentada. Sentada, dale, ahí, sentada acá, dale, sentada. Página, la taza rasca. Página 243. Y como democratizar la palabra era tan importante como democratizar el acceso de los argentinos a mejores condiciones de vida, en tanto se creaban fuentes de trabajo que los contuvieran, el 29 de octubre del 2009 firmé el decreto mediante el cual se creó la asignación universal por hijo, AUH, que a diciembre del año 2015, fin de mi segundo mandato, había permitido que más de 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes la percibieran y que de esa forma 700.000 menores de edad salieran de la pobreza. Aún recuerdo las palabras que pronuncié el día de la firma. La medida era una universalización de la asignación básica familiar y uno de los instrumentos salariales más redistributivos. Expliqué que la asignación familiar tenía una historia. Había surgido porque inicialmente era un pago que se hacía a las mujeres cuando tenían hijos por parte de quien las empleaba, lo que había generado una gran discriminación en detrimento de las mujeres para emplear mano de obra. Ello motivó que el Estado se hiciera cargo del pago y no los empresarios. En el caso de la AUH, expliqué que la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal, que percibieran menos del salario mínimo vital y móvil, evitaba la competencia con el mercado laboral formal, porque no quitaba mano de obra al sector, ya que quien percibía la asignación universal por hijo cuando conseguía trabajo registrado o regularizaba su situación, pasaba a cobrarla como asignación familiar. Se trataba de una medida absolutamente complementaria a nuestro proyecto económico, que se basaba fundamentalmente en la creación de trabajo decente para todos los argentinos. Dije que en nuestros años de gobierno habíamos generado más de 5 millones de puestos de trabajo y que habíamos incorporado al sistema previsional argentino a más de 2 millones de personas que no habían podido jubilarse y que habían estado condenadas a una vejez sin ningún tipo de protección. La AUH podía existir porque habíamos tomado la decisión de recuperar la administración de los fondos del sistema provisional. Es decir, porque habíamos decidido que los recursos de los trabajadores debían servir a los trabajadores y a los que todavía no habían conseguido ocupación. Contábamos con un financiamiento genuino y era una medida que, además, iba a permitir alimentar la actividad económica, porque incluía sectores vulnerables, que como tales destinaban la totalidad de sus ingresos al consumo de bienes que se producen en el mercado interno, fundamentalmente alimentos y vestimenta. Aclaré al anunciar la medida que quienes pagábamos ganancias en la FIP percibíamos un descuento del importe de salario familiar al final del año. Lo planteé porque desde la derecha neoliberal y los medios de comunicación habían comenzado a instalar que los descuentos en los salarios de los trabajadores por impuesto a las ganancias se redireccionaría a los beneficios de la AUH, más tarde conocidos despectivamente como planeros. Pese a que me cansé de explicarlo, la mentira germinó y creció. En este punto, quiero recordar una frase textual de Juan Domingo Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, en su discurso del 1 de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa, abro comillas. Pero a la vez es impostergable expandir fuertemente el consumo esencial de las familias de menor ingreso, atendiendo sus necesidades con sentido social y sin formas superfluas. Esta es la verdadera base que integra la demanda nacional, la cual es motor esencial del desarrollo económico. Cierro comillas, punto y seguido. Casi 40 años después, Perón, en su tercera presidencia, había identificado el consumo de los sectores vulnerables como palanca de desarrollo y crecimiento económico. Consumo para sostener la demanda. Perón Dixit. Estoy poca batería. Toma agüita.
Seguimos. La ANSES estaría a cargo del control, la vigilancia y la transparencia de la asignación universal por hijo. Nunca creí que esa medida iba a terminar con la pobreza, pero confiábamos en que iba a ayudar a aquellos que todavía no tenían la posibilidad de conseguir un trabajo decente. La idea de la asignación universal por hijo era, fundamentalmente, que nuestros chicos, nuestras niñas, vayan al colegio y cumplan con todos los planes de vacunación y de control sanitario, que debían ser presentados para continuar con el beneficio. Debíamos entender de una vez por todas que nunca nadie podrá dejar de ser pobre si no accedía a la educación y a la salud. Se trató definitivamente de un acto de reparación y de justicia, que iba a ser completado cuando los padres de esos niños lograran tener un buen trabajo, un buen salario y una buena casa. Hubo luego medidas complementarias. Cerca de un año después, el 28 de abril del 2011, mediante la resolución 235/2011, se creó la asignación universal por embarazo, que ampliaba los derechos que se brindaban mediante la asignación universal por hijo. Gracias a la asignación universal por embarazo, hasta 2015, unas 82.430 embarazadas tuvieron acceso a servicios de atención médica especializada.